Bienvenido a este pequeño homenaje que vamos a hacerle a nuestro amigo Cándido y a la presentación de su último libro, Árboles Caídos. Hace ya 1 año y 8 meses que nos dejó y han sido muchas las personas que me han preguntado por las razones de no haberlo realizado este acto, de no haberlo realizado antes, tratándose de alguien tan querido y que era además el miembro más brillante de su generación. La razón primera es lo inesperado de su muerte, cuando apenas contaba con 65 años, que ha dejado en sus amigos, pero sobre todo en su familia, un vacío y un desasosiego que solo el tiempo, el mucho tiempo, va a poder suavizar. Estoy seguro de que Marian, Claudia y Alfredo están hoy aquí más por complacernos a nosotros, sus amigos entusiastas, que porque les apetezca enfrentarse a un acto público como el que esta tarde presentamos. La otra razón es la edición de su último poema, Árboles Caídos, que esta tarde presentamos. Cándido lo dejó terminado, pero no tuvo tiempo de ocuparse del resto de detalles que acompañan la edición. La solapa, contraportada, el diseño de cubierta y la editorial. Esa tarea la hemos acometido los amigos y familiares y entre todos, con lo difícil que es conjugar la palabra todos, hemos editado el libro que ya está en las librerías de Cortegana y que también puede adquirirse por internet a través de la página web de la editorial Niebla. Queríamos, en fin, en el mismo acto, homenajear a Cándido y presentar su libro. Me acompañan en la mesa Pablo, uno de sus mejores amigos y que además ostenta el título de amigo más antiguo de Cándido, y Alfredo, que es el hijo de Cándido y de Marian y que comparte con su padre el amor a la palabra. Sentadas a mi izquierda está Marian, Claudia, María. Claudia es la hija de Cándido. Marian es su compañera, por si alguien no lo conocía. Diana, Manoli y María son sus hermanas. Y está también Isabel, que es su sobrina, en fin. Claudia es licenciada en farmacia y inspira el que para mí es el poema más hermoso del poema y demás, el que a mí más me gusta y el que más me emociona, que es el último del libro. Tanto Manoli como Diana como María no tanto, pero María también han colaborado, han sido las colaboradoras imprescindibles en lo que es lo que significa llevar este barco a buen puerto. El acto va a tener 2 partes, el homenaje y la presentación de su libro. En la primera parte, el homenaje, quienes intervengan harán una breve semblanza de cómo fue su relación con él, lo que nos va a permitir acercarnos a una persona tan compleja y tan difícil de definir como nuestro amigo Cándido. Quiero, antes de ceder la palabra a mi amigo Pablo, leer lo que de sí mismo dijo Cándido en la solapa de su primer libro, Una botella de lanzaina. Lo que dice de sí mismo. Dice, tras iniciar los estudios en su aldea natal, en una de aquellas heroicas escuelas unitarias de la época, cursó el bachillerato en el Colegio San José de Cortegana. Un centro de enseñanza media atípico pero ilustrado que alentó de forma decisiva su afición por la literatura y por el fútbol. En sus años juveniles tuvo el honor de defender con desempeño no del todo pusilánime la honrosa elástica verde del Club Atlético Cortegana a lo largo de algunas temporadas, que podrían haber sido bastantes más si su mala cabeza probada no le hubiera confundido las señales. Licenciado en Derecho, el demonio sabrá cómo y por qué, por la Universidad de Sevilla desde el 89 ejerce la docencia, primum vivere, como profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Huelva. Esa es la semblanza que Cándido hace de sí mismo. Y, como veis, el retrato está cargado de humildad, de ironía y de desenfado. Le paso la palabra a mi amigo Pablo. Disculpadme, porque yo soy, como él mismo decía de sí mismo, otro analfabeto tecnológico, y entonces yo estos cachivaches del demonio no los manejo mucho. Bueno, os voy a contar algunas anécdotas. Voy a empezar hablando de una tarde de finales de otoño
del año 1961, es decir, con 3 años de joven. Él cumplió los 4 años estando conmigo. Pues estaba en el campo, porque yo era un niño que vivía en el campo, y vi venir a una mujer y a un niño por el camino. No eran desconocidos para mí, no sabía quiénes eran, ni a qué se dedicaban, ni de dónde venían, porque por allí de vez en cuando pasaba gente. Entonces vi que no iban a seguir el camino, sino que venían hacia el cortijo en el que nosotros estábamos. Y aquella mujer a la que yo no conocía se pasó a hablar conmigo. Mirábamos entre perplejos, extrañados, asombrados, sin saber qué decir ni uno ni el otro. Y ya él tomó la iniciativa, le rompió el hielo y me dijo: tú y yo tenemos que ser amigos, tenemos que jugar. Yo seguía perplejo, seguía sin decir nada, y le pregunté: ¿cómo te llamas? Cándido. Y Pablo. Yo tenía una pelota blanca y verde, y empezamos a jugar con aquella pelota y tuvimos un rato chutándonos uno al otro. Hasta que ya, yo creo, no tengo más recuerdos de haber vuelto a jugar más con la pelota. Nunca más. Creo que él era bueno jugando al fútbol, a pesar de que era defensa, dicho sea de paso. Pero era bueno. Entonces, nuestro juego primordial se basaba, claro, era un otoño muy lluvioso. Otoño aquel del año 1961 fue muy lluvioso. En cualquier lugar, en cualquier regajo, llevaba agua, como él. Era un ser proclive a ser anfibio, como él mismo decía muchos años después: tengo piernas de anfibio, porque él era anfibio. Entonces nos poníamos a jugar en el agua. ¿Qué sucedía? Que íbamos a caernos al agua, porque nosotros, lógicamente, no nos íbamos a poner en el sitio más fácil, sino donde debajo hubiese un charco y había que procurar no caerse, pero la caída en el agua era inevitable. Entonces las botas se llenaban de agua, que mi madre o la suya vaciaban y nos la secaban metiendo brasas en las botas. Más mi madre que la suya por 2 razones. Primera, porque él venía más a mi cortijo que yo al de él. Y segundo, porque a mí me daba más bien miedo de un gato amarillo que su padre Manuel y su madre Ángel tenían en el cortijo. Un gato enorme amarillo, y a mí aquello me daba miedo del gato. Y entonces, pues nos poníamos a jugar. Nos secaba. Después ya de adulto, de viejo, ya, si alguna vez me he metido el pie en algún charco y se me han llenado las botas de agua, y ha empezado a sonar el sonido del agua, el plan, 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 la gota sonando el agua dentro de la gota, ustedes comprenderán que a mí lo que se me viene inevitablemente a la memoria son las escenas aquellas. De cuando mi madre nos secaba las botas. Claro, eso era una tortura, tener que estar metido en el cortijo y tener que estar descalzo allí mientras las botas se secaban. Ese tiempo mi padre nos daba un bocadillo, nos hacía algo, preguntaba: Cándido, ¿tú qué quieres? La respuesta esa era siempre la misma, siempre: yo pan, aceite y azúcar. Luego, según me contaba después, años después, él sustituyó el aceite por la manteca. ¿Verdad? Eso yo no entiendo. Yo también me aficioné al pan, al aceite y azúcar con él. Entonces, pues, nos poníamos, teníamos unas majadas donde íbamos a meter nuestro ganado. Una vez, por alguna cabrona mía, le caí las majas. Creo que no me lo perdonó nunca. Entonces, pues, íbamos una tarde, porque íbamos muchas tardes por muchos sitios, íbamos a nuestras majadas, y había un hombre allí que nos vio andando por aquí cada de noche, fíjate, a finales de otoño, los días oscurecen pronto, son días cortos, y claro, empezó a meternos miedo, a intentar meternos miedo. Y decía que allí venía un lobo y empezaba a aullar como si él fuera un lobo, lo que estaba allí.
Claro, él no se lo creía y me decía a mí, eso es mentira, yo tampoco me lo creía, yo también sabía que era el otro, pero no lo iba a creer. A partir de ahí, a ese sujeto le pusimos el lobo au, 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 au. Bueno, el mote que nosotros le pusimos. A partir de ahí, luego, eso de los motes a los demás y hablar de los demás con motes, eso ya quedó como una cuestión nuestra, ¿sabes? Y bueno, esas son las entradas de campo. Así, ¿qué más voy a decir? Que aquellas palabras que dijo aquella primera tarde, tenemos que seguir siendo amigos, siguen estando vivas. Gracias. Bueno, le paso la palabra a Alfredo. Alfredo es el hijo de Cándido y de María. Y le gusta la literatura, compone canciones y yo no sé si sigue haciendo hip hop, pero vamos, ya se ha hecho un nombre entre la gente. Yo creo que es caño un poco exagerado, pero bueno, dejémoslo ahí, que sí. Que también me gusta escribir eso como mi padre. Primero, de antemano, muchísimas gracias a todos los que habéis venido, ¿sabes? Porque sé que significaría mucho para él, y más aquí en el que es su pueblo adoptivo, ¿sabes? Es de Gilmarque, pero esto era su casa, ¿sabes? Y como bien ha dicho Pablo, de primera deciros, así un poco más afable, que me regañaría porque lo que voy a leer lo traigo en el móvil y como él dice, él era un nulo tecnológico, adrede, por supuesto, porque él todo lo que él quería se le daba bien, así que me echaría la bronca de verdad por leeros aquí desde el móvil, pero bueno, más o menos lo que tengo que deciros. De primera, que él consideraría que esto es una americanada, el rollo esto de que estemos aquí mi hermana y yo, además que era una palabra que él empleaba mucho, esto de que estemos aquí dándole un homenaje y eso, en plan, diría, esto de las películas de Hollywood, estos rollos, a mí no me terminan de gustar. Pero bueno, voy a leeros lo que tenía escrito. Creo que sabéis que cuando un poeta escribe, plasma algo propio en cada palabra que deja a su paso. Y por eso es un regalo incalculable poder reflexionar junto a él una vez más. Pero no basta con eso. Es cuestión de reflexionar de verdad, como él diría. Leerlo entendiendo lo que intentaba transmitir es tenerlo de vuelta. Es como si estuvieras de nuevo en una de esas interminables conversaciones con él en la que por mucho que soltaras argumentos que él consideraba buenos, no podías hacerle cambiar de opinión. Por mucho que te respetara tu persona e incluso tu razonamiento. Él era así, un apasionado de sus ideas. Él era sus ideas. Por eso, con cualquier escritor sería notable la sensación de tenerlos con nosotros, pero en su caso, aún más. Disfrutad de lo que tiene que aportaros porque no hay persona que me haya enseñado más. Y no es porque sea mi padre. Creo que todos los que lo conocimos sabemos eso. Él era un maestro de profesión. No había nada que le gustara más que enseñar. Así que démosle ese gusto de nuevo. Y quería cerrar diciendo que yo tengo una canción, como bien ha dicho Caño, que escribo, que dice en referencia a él que por mucho que te escriba, eso no va a devolverte aquí. Pero si nos escribes tú, es distinto. Nos trae una de esas tantas partes de ti que tanto echábamos de menos. Muchas gracias. Es breve, pero tampoco quería poner triste, ¿sabes? Y ahora a continuación toma la palabra Claudia, la hija de Cándido y de María, y hermana de Alfredo. Yo no estoy tan acostumbrada a hablar en público como mi hermano. Y soy bastante más tímida. Pero bueno, buenas a todos los que estáis aquí. Y yo quería compartir con vosotros fragmentos de conversaciones que tuve con mi padre. Normalmente estas conversaciones transcurrían durante los almuerzos, las cenas o las tertulias en la cocina. Una noche, hablando de esto y aquello, surgió el tema de los caminos y de cómo estos unen a la gente. Al principio estábamos hablando de caminos en sentido literal, al hecho de compartir un trayecto de un punto A a un punto B con otra persona. Al típico compañero de clase o de trabajo que casualmente vive cerca y que a priori no habría llegado a conversar con él de no ser por ese camino. Quizá por no compartir en principio el mismo círculo, los mismos intereses o los mismos gustos, pero con el que terminas por entablar una sincera y curiosa amistad. Después, comenzamos a pensar en que no solo se trataba de caminos físicos, sino de los caminos vitales y de las amistades tan valiosas que nos llevamos de ellos. Sé que todos los que estáis aquí habéis compartido diversos senderos con mi padre, y lo sé de primera mano, pues él era una persona que siempre tenía presente a sus amigos y os compartía con nosotros relatando todo tipo de anécdotas. Solía decir, sé que esto ya lo he contado 1000 veces, pero es que aquello fue tan bueno.
Y las buenas historias son como las buenas películas. No importa repetirlas miles de veces. Y claro, como era tan buen narrador, se reía tanto y las revivía contándolas, a nosotros nos encantaba echarlas una y otra vez. Recuerdo otra conversación en la que decía: Claudia, toda vida merece ser contada. La única diferencia entre las que acaban siendo libros y las que no radica en haber sabido contarlas. Y es que estuve dándole vueltas a aquella idea y llegué a la conclusión de que no era esa la única clave. La cuestión no es solo haber sabido encontrar las palabras, organizar los párrafos, conseguir algo que tenga alma y sentido. Eso es esencial, pero no es la clave. La clave para mí está en haber sabido apreciar pequeños detalles a los que la mayoría de personas, en la mayoría de situaciones, no damos importancia. Ser capaces de captarlos, de filtrarlos entre la paja y decir: coño, esto sí que fue hermoso. De hecho, no creo que los escritores vivan vidas más apasionantes que el resto de la gente. Ni que los pintores o fotógrafos observen paisajes más bellos que el resto de personas. Creo que ellos simplemente supieron primero captarlo y segundo plasmarlo. La clave está en la mirada del artista. Y así era mi padre, alguien que sabía ver la belleza de las cosas, situaciones y personas que le rodeaban, que sabía transmitir la emoción que albergaban. Esto me llevó a escribir tras su muerte aquello de: su sensibilidad nos hizo ver el mundo de los colores más hermosos. Quería agradeceros también, de parte de toda la familia, el apoyo, el cariño y la luz con la que nos arropasteis en los momentos más duros. Aquellos días aprendí muchas cosas. Y, por último, agradecer a los caminos que os llevaron hasta mi padre y, finalmente, hasta nosotros, porque sé que nos han traído personas y momentos inconmensurablemente valiosos. Y espero, sinceramente, que disfrutéis del libro y de compartir una última vez la mirada de mi padre. Bueno, a continuación toma la palabra mi amigo López. Buenas tardes o buenas noches. Tengo un texto aquí que se supone que dará la pauta que yo tenía con él de la relación de tanta amistad y tantos días y tantas historias que hemos compartido juntos y también con los amigos. Todo el que salga en el relato, pues normal, porque es imprescindible para muchas historias. Y el que no salga aparecerá con nosotros o algo así. Porque es que es imposible darlas todas. Esto no es un relato bien montado y yo diría que un poco apresurado. Voy, porque el tiempo premia cada vez más. A saber que anduvimos valorando, discutiendo la noche anterior, aquella tarde, en que se dejó ver atravesando la plaza del ayuntamiento. A mí aquel día me había dado por echar un rato agarrado a los mostradores para disipar esos tedios y ansiedades tan recurrentes en los años de la primera juventud y que para entonces ya se frivolizaba con la impresentable contracción de depre para indicar la levedad transitoria de una indisposición psicológica pasajera del estado de ánimo. Apoyado en la barra de la esquinita, apurando una aburrida cerveza, en una de estas de mirar uno rutinariamente al exterior, lo vi pasar, paso raudo, resuelto, decidido, poco antes de doblar la esquina de Antoñito en dirección al paseo. Acicalado como un jaspe, se le unió el sol de la tarde a sus humanas verdades para realzar el brillo de su entonces larga y abundante melena, por lo que, con la onda de resolución que animaban sus pasos, la cabeza altiva y ese sol magnificente en el pelo largo y encrespado, parecían ir de la mano del mismísimo Apolo, sino ser una vívida proyección terrenal de ese Dios de todas las artes. Fui entonces verdaderamente consciente de haber trabado amistad con un auténtico personaje, con una persona de un especialísimo talante, y se me alcanzó desde ese mismo día que él iba a ser alguien absolutamente determinante en mi vida, mucho más allá de lo que hasta entonces habían sido don Amadeo y Pepe Delgado.
empezaban a dejarse caer. Por entonces ya se había escapado de la mano de Lorca y Neruda y empezaba a dejarse caer con una poética más abrupta, más rocosa, desengañada, extremadamente hermosa, humana, demasiado humana. Se paseaba por Nietzsche como por el correr de su casa. Había que inventar un hombre nuevo. Sartre y Camus también lo proclamaban. Él sabía, lo supo demasiado pronto, que nada era suficiente para una vez superado los falsos ilusiones de la religión, una vez sorteada la quimera de la divinidad. El hombre solo dependía ya de sí mismo y más allá de los desmanes del Estado, que había la posibilidad de manejarse en la vida encontrando algún rastro de felicidad en amor y compañía de los amigos, en las alegrías del arte y llevando secretamente en la frente una humildad cósmica del hombre lúcido bajo la capal pátina de despecho cínico, mordaz, de valiente desprecio a los cantos de sirena de los aduladores, de las adulaciones de las institucionales que tanto trepa y tanto burro cargado de libros había abrazado sin ningún tipo de escrúpulo. Eran todavía años de hierro. La transformación política de aquel periodo de tránsito no la entusiasmó demasiado, pues sabía lo bien atado en lo fundamental que tras el cambio de régimen había quedado todo, con la inestimable colaboración de las cortes imperiales y a veces con legiones enteras. Pero uno ingenuamente creía y sigue creyendo en la revolución, por lo que aún parecen resonar en mis oídos sus estentóreas carcajadas cuando unos pocos, de la mano de Pepe Delgado, íbamos a algunas de las tantas manifestaciones de la época y aún ponérseme los ojos como platos viéndolo reírse a mandíbula partida, luego de descubrir alguna ocurrente pintada, mía por supuesto, que habría leído de día al volver cualquier esquina, de noche mal iluminada. En estas de la revolución, imbuido no plenamente en un enorme fervor libertario, me dio por montar aquel célebre bar de la calle Sevilla número 25 a principios de 1979. Para mucha gente fue un punto de inflexión, especialmente para él. Con aquello realmente alucinó, pues allí se encontraba absolutamente a su aire, amigos, arte, ajedrez y fundamentalmente un lugar en el mundo donde escuetamente lanzar las campanas al vuelo, su poesía y su pensamiento existencialista, su fe en la ciencia y el desarrollo y puesta en pie de los innumerables sistemas filosóficos que él, en noches y días con sus panes de interminables lecturas, tuvo el buen acierto de conocer y transmitírnoslos de la forma más lúdica posible en aquellas instructivas noches del bar, a la ropa de una música extraordinaria, la candela, los inviernos con alegres copichuelas y otros humos, el espectáculo de la creación, el foco, ese tablón de anuncios en el que todos trabajamos y en el que él publicó tantos poemas, el discurso desgarrado, sin límites, Oscar Wilde, los paneros, un Hendrix lento y por todas, el devenir poético de aquel maestro hippie de color. Así habló Zaratustra, Nietzsche siempre en el horizonte, que ya por entonces de Hermann Hesse apenas se salvaba el lobo estepario, y el Sprint de Madrid y todas las glorias de Francisco Umbral y todos los heterónimos de Fernando Pessoa y su delirante poesía de velador y aguardiente. El ajedrez, interminables partidas de uno con Arcadio Sánchez, que él seguía con fervor, con particular entusiasmo. La noche en que si no llega a ser por él y por Marian, nadie más había en el local, hubiera ardido el bar porque un palo del techo cerca de la chimenea empezó a arder y yo tuve que encaramarme con una trampilla al doblado y entre ellos dos me acercaron la manguera con el agua. El subastado al límite, magnífico jugador, arrogante e intrépido, aún romántico como ninguno en las cartas. Noches de carretera al monasterio de Castillo de Estrellas, Vicentito, como él le decía, que se las sabía todas, las de tercera, segunda y primera magnitud. El billar hasta la tarde del hasta nunca, cuando Vicente Navadicos y él rompieron la amistad. Todavía por lo menos yo no sé por qué. Y cuando le salió el trabajo de secretario de juzgado
en Jabugo y por la ventanilla del autobús veía la libertad de los animales en el campo y decía: ese burrito, pues semejante trabajo le resultaba extremadamente tedioso. Le pagaban buen sueldo y entonces no reparaban gastos, la alegría existencial. El bar, el Ateneo Libertario, todos aprendiendo de todos, los niños listos del pueblo, la universidad, que con todas las hornas del mundo nos espetaba la gente del pueblo. Aquellos años del bar, ya los últimos antes de que Roberto Sevillano, el caminante, denostado en Aroche, adoptado por nosotros en el bar, sin olvidar los boleros, cantara blues en inglés champurrado, por las noches en las obras donde se colaba para pernoctar, porque el bar ya había cerrado, y mitigaba la ansiedad de la melancolía remedando los cánticos aprendidos aquellas noches interminables de música, palabras y alegrías, pleno de agradecida nostalgia. Poco después, el abogado de Secano, antiguo niño del obispo, como le tildaban algunos de sus detractores, emigró a Sevilla por segunda vez, junto con su compañera Marian. La primera vez que vivió en Sevilla había sido años antes, a principios de los 80, en que vivió con Fali Navarro, su primera compañera. Fueron algunos años muy provechosos en los que sobre mediados de la década puso a fin a sus estudios académicos. En sus dos etapas sevillanas tuvo ocasión de visitarlo varias veces, siempre desbordante en el discurso, sin conceder una sola alegría al sistema. Era el humor, el hilo de Ariadna, que nos permitía salir del laberinto de la decepción y aún de la espada de Damocles por la perpetua amenaza de guerra total en el mundo, de ese constante miedo a la guerra nuclear entre las superpotencias y de la consideración de la conciencia ineludible de la guerra como constante forjadora de la historia, aún la estupefacción ante las recurrentes crisis económicas perfectamente calculadas. El humor y arte contra la desesperación, mucha literatura, la mordaz ironía y hasta el sarcasmo infinito contra los salvadores de la patria o contra los del tío páseme usted el río de esos confiados ciudadanos, en el estado del bienestar, la crítica permanente a los burros cargados de libros y a la barbarie de electricidad y pantallas del falso progreso de nuestra época. Horas y horas de enriquecedoras conversaciones. Ya no se creía nada entonces, pero aún se le notaban notas tiernas en la piel. Y esa luz en sus ojos que siempre mantuvo, aún percibía la onda del futuro. Unos años de paz consigo mismo. Llegó la etapa junto a Marian en Huelva. Era la incipiente madurez de quien perfila una familia en el horizonte inmediato. Había encontrado un resquicio de luz, un rastro de eternidad, la condición de responder a la manida pregunta existencialista de vivir para qué, vivir para amar y ser amado, sencillo, elegante, trascendental. Su madre, su padre, sus hermanos, el primer jardín de amor, sus amigos, sus novias, segundo jardín de amor, su mujer y sus hijos, tercer jardín de amor, el resumen de su amor por la vida, por la gente, sus hijos, su mujer, su casa, sus amigos, su padre que tanto trabajó, su madre que los crió a todos hasta la extenuación, su hermano Gabino, que soñaba despierto con la luna, sus tres hermanas que tanto lo admiraban, y aquella afinidad desesperada, aquella empática admiración por los pobres de solemnidad. Una botella en la taiga, el título de su primer libro, no es ninguna broma, no es una finta literaria, es una metáfora de cómo los pobres aprovechan los mínimos recursos para sobrevivir. Muy probablemente, como tantos hombres lúcidos, Jeff como uno de los más insignes, consideró que el desierto de ahí fuera no era nada edificante, ni interesante, ni sano. Los amigos, todo lo más. Se tomó en serio el trabajo, consiguió la admiración de un buen puñado de alumnos. En sus idas y venidas a Gota Negra, Anagrama Oscuro de Cortegana, nos leía sus novedades literarias, admitiendo un alegre parnasillo cada cual con sus mejores poemas al albur de la copa bien servida y ya con los niños bien criados
nos daba las novedades de él, que él había podido asimilar ese tiempo del mundo del arte y la literatura, así como la detallada enumeración de un atrevido enjambre de nuevos filósofos cuyas tesis de desmentidos y atrevidas proposiciones, no hace mucho ya de esto, nos ponían los pelos de punta. El espectáculo de la creación. Cuando íbamos a Huelva a verlo, a él y a Marian y a los niños, sentíamos un halo especial de alegría cuando la casa entera nos devolvía entrañablemente la sonrisa. Yo diría que un mundo feliz, sin demasiado soma de por medio. Tenía un campo con un cacho-piscina. Nadaba como un pez y volaba con sus besos como los ruiseñores de la carretera del monasterio en primavera. Después se puso malo y de todos es conocida la lucha y la briega que tuvimos hasta que tras muchos y muchos días de ubi y de planta le dieron el alta, etcétera, 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 hasta el inesperado final de todo punto canallesco y lamentable. Si después de todos estos años de amistad profunda con Cándido Romero Sánchez, uno tuviera que quedarse con algún momento estelar de su vida, luego no de este sucinto recordatorio, más bien de esta jocosa interpretación del pasado, si uno pudiera pintar una maravillosa instantánea de su asombrosa vida, esta sería aquella vez que Pepe Delgado nos llevó de viaje a Galicia y en las Islas Cíes, frente a la costa de Vigo, en un paseo de circunvalación de la Isla Mayor durante un buen tramo, le dio por dar saltos de 1,5 metros de roca en roca de un acantilado con una caída libre sobre el océano de un mínimo de 100 metros. Realmente alucinante. Vivir de una manera peligrosa es el mayor placer que se le puede sacar a la existencia. No se puede tomar más en serio y tan achufla a la vez aquella conocida frase de Federico Nietzsche. De verdad, alucinante usted, mi querido amigo. Hay que quitarse el sombrero ante su vida. Por mi parte, hasta que me sea posible, tiene usted un rastro de eternidad asegurado. Bueno, y a continuación va a intervenir Luisa Mari. A ver, en primer lugar, agradecer a la Asociación de Amigos del Castillo el que nos haya dado la cobertura suficiente y económica para poder llevar esto adelante. Sé que sus amigos, familia, todos han trabajado arduamente, pero creo que yo también les tengo un agradecimiento especial. Han acogido todo igual que nos acogieron al grupo de la sociedad civil cuando quisimos celebrar al ilustre humanista don Diego López de Cortegana, que creímos que era fundamental presentarlo y ponerlo en valor. También a la Sociedad Nuevo Casino, que igual que nos acogió a nosotros en nuestra exposición, esta noche nos acoge, pues digamos, con el calor y el entusiasmo con que suelen hacerlo. También a María José Martín, que sé que ha colaborado con muchísimo gusto y con muchísimo cariño en que el libro y el homenaje pues, puedan ser una realidad. Por supuesto que reitero agradecimiento a familia y organizadores. Intentaré ser muy breve, aunque no me represento a mí misma solo. Quiero traer el recuerdo de Constantino, mi hermano, y gran amigo de Cándido, que ambos dos me dieron la oportunidad de conocer quizá
la relación más hermosa que he conocido en mi vida. Una relación de amistad que en una ocasión yo ya lo había observado, me describió Cándido y fue auténtica miel. Creo me faltan adjetivos para describir aquello, pero yo diría que la filis griega llegó a su máximo esplendor con esta relación. En segundo lugar, y ya no como familia o como familia solo, me gustaría traer también el recuerdo del profesor Amadeo Romero Tauler, que también tuvo una relación fundamental en la vida, yo diría de ambos. Podría hablar, antes he hablado de amistad, ahora mismo podría hablar de relación profesor-discípulo, pero entiendo que la relación que tuvieron ellos fue mucho más allá de eso. La profundidad de las reflexiones, las discusiones en esa candela en invierno de la casa de Amadeo y en verano en la terraza, pues fueron proverbiales. Y ya, por último, quiero llegar a la relación que tuve con él, una relación de amistad. Nunca llegué a pensar que podría echarlo de menos tanto como lo he hecho ahora. Entiendo que porque nunca pensé que yo lo sobreviviría. Pienso en él y con él muchas veces, casi continuamente y con gran intensidad. Mantuve con él una relación preciosa, él de mucha discusión, de mucho contraste. Desgraciadamente en mi vida, de las personas con las que he estado muy cerca, siempre he tenido una relación excesivamente crítica, rozando un poquito quizás lo conflictivo, pero Cándido lograba llevarme un poco al límite, sacarme de mis casillas en nuestras discusiones. Yo confieso que nunca fui capaz de llevar a ese mismo extremo a él. De él tengo que reconocer que aprendí tantas cosas, filosofía, aunque nunca me enseñó filosofía del derecho, me hubiera gustado mucho ese apasionante tema, pero aprendí filosofía, aprendí historia, aprendí literatura, poesía y desde luego mantuvimos, ya digo, una relación que he hecho profundamente de menos día a día. Quisiera despedirme con una frase que a él le gustaba mucho y que es de José Olla, que cuando él vino al CLA, a nuestro colegio libre adoptado, no éramos instituto, tampoco éramos un colegio, fuimos un CLA, y cuando él llegó enseguida empezó a destacarse como alumno notable. Y quiero decir sus palabras, las palabras que le dijo Olla en aquel momento, quiero despedirme de estas palabras con ellas. El que llevaba el maillot amarillo se ha ido. Bueno, y por último va a intervenir Ángel Luis, que a pesar de que no era quizás un amigo tan íntimo pero a Cándido siempre lo apreció mucho y lo quería mucho. Incluso quiero aclarar una cosa, cuando en el año 19 se presentó una botella en la Taiga, cuando Cándido me lo comentó de presentarla en Cortegana, rápidamente yo di un paso al frente y dije, yo te presento el libro. A la vuelta de los días me comentó Soto Bosch, me dice, usted sabe que antes
de que usted diera el paso adelante, la idea de que lo presentara era la de Ángel Luis. ¿Tú lo sabes o no? ¿No lo sabía? Pues sí, señor. De todas formas, vamos, él no me lo dijo ya después, todo lo pasado. Si él me hubiera dicho del primer momento, Ángel Luis lo presenta, pues yo silencio y demás, pero bueno. Absolutamente encantado, desde luego. Bueno, pues yo quiero agradecer en primer lugar a la organización del acto el estar aquí hoy con todos ustedes, la paciencia que estamos teniendo en esta noche casi inaudita de septiembre. En especial agradezco también a Rafael Escaño que se haya acordado de mí, ahora entiendo mejor por qué. Y a la Asociación de Amigos del Castillo, que están por aquí bien representadas. Muchas gracias por el apoyo en la publicación y muchas gracias por estos 50 años liderando la cultura no solo en Cortegana y en la Sierra, que ya querrían muchos pueblos que se visten de largo tener una historia como la de ellos. Bueno, pues voy a intentar ser breve, aunque haya muchas cosas que decir. Voy a detenerme primero a dar unas pinceladas de cómo apareció Cándido en la vida de quienes entonces éramos zagalones, al principio de los años 80, y estábamos atrapados en una Cortegana que era aún más gris, más fría, aún más isla, porque entonces todo estaba lejísimo a unas horas tremendas por unas carreteras infernales. Esa Cortegana insular apenas tenía forma de que contactáramos con los nuevos tiempos que estaban empezando entonces. El 5G no llegaba, eso estaba claro, Faltaban todavía décadas, aunque ya estuviera en la mente de alguna. Aquí apenas se había una cadena y media de televisión, os acordaréis, la 1 se veía, pero la otra, que era la 2, la cultural, en algún que otro sitio que tuviera la antena ese día bien colocada. Y en cuanto a la radio, pues llegaba un puñado de emisoras, ¿verdad, Paco? Casi todas portuguesas, en las que, gracias a Dios, tuvimos una formación musical exquisita, porque nos ponían todas las novedades que no habían llegado todavía a España. Por tanto, para quienes teníamos ciertas inquietudes en aquella Cortegana de los 80, pues eran años de radio renacensa y las claves de Balbín cuando podíamos, cuando se dejaban sintonizar. Por no haber en el pueblo, no había biblioteca, o mejor dicho, sí la había, pero estaba cerrada. O sea, era idea genial para formarse. Por eso nuestros padres, en cuanto teníamos la edad y podíamos, nos hacían socios de casinos como este o el de arriba, para que se nos fuera quitando un poquito el pelo de la DS y pudiéramos por lo menos acceder a los pocos libros y a las revistas que llegaban. Esa es otro tirito que quiero dar esta noche. Por favor, sigamos luchando porque estos locales sigan abiertos mucho tiempo. Bueno, pues en medio de aquella quimera desolada había dos lugares que hoy estarían directamente prohibidos, ni más ni menos. El primero de ellos lo llamábamos simplemente el club, y está donde está hoy la biblioteca, en la calle Doctor Romero Rabana. Era una casa en la que se estableció una asociación creada y dirigida por jóvenes y para jóvenes. Allí podíamos jugar al ajedrez, al ping-pong, escuchar música a la carta que pinchaban DJ, que todavía no sabía que se llamaban DJ, pero lo era. Bailar, charlar en una terraza frente a unos atardeceres increíbles con un botellín en la mano. A los niños esto no ha dicho nada, Y finalmente, algunas actividades más inconfesables que la mayoría de ustedes recuerdan y los demás pueden imaginar. Tenemos que agradecer mucho a personas como Federico, Braulio, el querido Manolo Viruta, que fueron de los primeros directivos que yo recuerdo de aquel club, ese esfuerzo maravilloso que hicieron por que hubiera algo para los jóvenes en Cortegana, en unos años que todavía no crean ustedes eran bastante difíciles. Aquello se abrió a mediados de los 70, prácticamente por la fecha del Bar de López. Y además de ese club, había otro lugar, por aquellos años ya llevaba unos cuantos en funcionamiento, un bar que estaba camuflado de asociación o viceversa. Aunque él le quiso poner otro nombre, al final como el de su regente. Y fue conocido como Bar de López. Hemos dicho, la calle Sevilla 25. Todavía están los 3 escalones ahí en la puerta. Bueno, pues era el lugar al que íbamos cuando ya el club cerraba, que cerraba bastante temprano, y continuábamos nuestras charlas, también se jugaba al ajedrez y todo lo demás que ustedes ya saben que estoy omitiendo.
Era un sitio increíble, con su barra, sus velas, sus salas, sus tertulias y la fauna alucinante y alucinada que lo poblaba. Gracias, Manolo, por aquellos ratos impagables. Solo muchos años después pude conocer algún lugar que se le pareciera, en la Alameda de Sevilla, en algún rincón aluminósico del este, pero bueno, eran meras copias. A lo suyo, ya sabe usted, no se le alcanza. Bueno, pues en estos dos paraísos había una figura de noble perfil clásico que destacaba. A él también le bastaba un nombre para ser reconocido, Cándido. Aunque era algo mayor que nosotros, 5 años, con aquellas edades eran 5 o 6 años, no sé exactamente, pero era una diferencia que destacaba. Él tenía un magnetismo especial. En el club pocos podían superar el swing de su ping-pong, ágil como un corzo, saltando de lado a lado. En el bar de López nos cautivaba su tono de voz, a la vez solemne, socarrón, debatiendo las cuestiones más peregrinas, detectando en el tablero jaques imposibles o apelando a sus colegas, a los que siempre se dirigía de usted, pues la amistad merece el máximo respeto, con sobrenombres que todavía perduran, como el del entrañable. Poco a poco, nuestra admiración por él fue creciendo y Cándido, casi sin darnos cuenta, se erigió en nuestro guía. Como buen mayéutico que era, sabía aflorar en cada cual su propia sabiduría, pero en vez de con preguntas al estilo de Sócrates, usaba ese tono jocoserio que nos alucinaba y sorprendía, arrastrándonos a nuevas verdades entre risas y sorpresas. Cándido fue también una de las personas más generosas que he conocido. Tenía una inteligencia luminosa, un humor profundo y contagioso, una formación impensable en aquella cortesana ochentera y una biblioteca cada día más que flinte. Y todo lo compartía a raudales. Y así nos fue conquistando en aquellos cuartos en López, donde se hablaba de filosofía, de música, de cine, pero sobre todo, de literatura. Su generosidad nos colmaba de libros y autores entonces desconocidos para nosotros, que éramos unos catequinos perdidos aquí: Kafka, Sartre, Nietzsche, Samuel Beckett, Cortázar, Dostoyevsky, Borges, más Nietzsche, desde luego, y mucho queso, y de sus múltiples personalidades. La genialidad de los planteamientos de Cándido nos hechizaba en tertulias que muchas veces acababan en su casa de la calle Carmen, ya casi de amanecida, con lecturas y tímidos conatos de poesía colectiva. Pasó el tiempo, claro, y hubo muchas anécdotas. La vida y los estudios nos fueron distanciando, aunque quedaron todavía muchos veranos de reencuentro, de risas y de emociones. Luego vinieron nuestras respectivas mudanzas, Huelva, Sevilla, y después de mucho tiempo sin coincidir, en la noche de septiembre de no hace muchos años, nos encontramos y nos estuvo contando de su vida en Huelva, ya jubilado por el borde de la jubilación, del orgullo de sus hijos, por sus hijos, de su afición por la huerta, que le había llegado como si una vena ancestral le hubiera aflorado en el otoño de su vida. Y fue justo en esa plenitud cuando llegó a la Parca tan temprano. Mucho lamentamos su muerte, tarde nos llegó la noticia. Y por eso nos consuela tanto ahora la publicación de estos árboles caídos que vamos a presentar a continuación, y en cuyos versos y relatos he visto aparecer algunos fulgores de aquellos años que compartimos en la amistad. De otros que antecedieron, como su infancia en el Marque, y de los que vendrían después, ya asentado el pueblo. Por eso, ahora a continuación, creo que en la segunda parte, vamos a hablar del libro y comentaremos algunos de sus problemas. Gracias, Susana. Bueno, yo tenía también una pequeña semblanza, pero prácticamente la voy a sacrificar porque si no se nos echa el tiempo encima. Lo único que quería decir en relación con mi relación con Cándido es que
yo nunca he sido mejor persona que cuando he estado con Cándido. Cándido tenía un don extraordinario y era que sabía extraer de cada uno lo mejor que tenía y demás. Tuviera uno mucho o poco, pero él siempre se quedaba en lo realmente importante. Sacaba siempre lo mejor. Y ese es el don que tienen las grandes personas. Y después de Cándido, yo he conocido a muy poca gente que sean capaces de sacar eso, lo mejor que hay en cada uno, ¿no? Y después quiero decir también que yo le he robado a Cándido tanto, le he robado en cuestiones ideológicas, en cuestiones estéticas, en cuestiones literarias, en gestos. Le he robado tanto que el día en que se celebre el juicio, ese día me cae a mí la perpetua. Sin duda, sin duda. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte del acto, que es la presentación del libro.